11:16. Continuamos en la receta médica de la Z. Esta es la Z101. Hoy un día muy especial porque ya más tarde la gente va a estar compartiendo la tradicional cena de Nochebuena. Doctor Vicente, momento de presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Bueno, te voy a decir algo, Roberto. Yo estoy feliz, primero porque es 24, día de Nochebuena, una fiesta especial, y un día como hoy también nació mi hermano ya fallecido, médico, Manuel de Jesús Vargas, Manolín. Nosotros este día lo celebrábamos siempre, pero también un día como hoy murió mi padre, o sea que el 24 para mí es una fiesta o un día muy especial. Y el motivo de alegría es lo que te decía, pero también el invitado que tenemos para el día de hoy. En el día de hoy tenemos aquí al sacerdote Pablo Mella. Es una persona que ya ustedes conocen aquí, que participa siempre en los programas, sobre todo en los programas en el que está el doctor Secundino Palacio, quien le tiene un alto afecto y alto cariño y alta valoración a este sacerdote, y que yo personalmente no lo conocía, pero ya lo admiraba por sus exposiciones en cada programa. Entonces hoy tenemos el privilegio, el lujo y la dicha de que él va a estar aquí en cabina con nosotros. Así que, Padre Pablo Mella, bienvenido aquí. Yo quiero que sea usted que se presente y salude a la audiencia de este programa. Bueno, pues nada, muy buenos días y muchas gracias una vez más a este espacio de cuidarnos, ¿no? Sería la palabra clave hoy, porque la salud tiene que ver con eso. Tenemos algo en común. Sabe que la palabra cariñosa para referirse a nosotros los sacerdotes es la palabra cura. Fulano es cura, pero curar en latín, de donde viene, y de ahí viene curar las enfermedades también. Curar significa cuidar. A mí me parece que es muy bonito. Y de ahí viene salud también. Salutis en latín significa salvar a alguien. Y así significa, o sea, que las palabras han ido evolucionando en los idiomas modernos, pero originalmente la misma palabra se refería a la salud física y a la salud espiritual. Así que, y más siendo el jueves en la Z psiquiátrico, donde el límite también, vamos a decir, desaparece, ¿no? Sí, en que lo espiritual se vuelve también médico, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito, y dicho sea de paso, ya que digo esto, de que lo espiritual se vuelve médico, o sí, de la ciencia de la salud, precisamente es el 24, es la encarnación, y para los que somos cristianos, pues en la carne, es decir, la carne significa en nuestra humanidad pues está Dios presente, y cuando cuidamos nuestra salud, pues ¿qué estamos haciendo? Pues de alguna manera continuando la creación de Dios, Así que feliz coincidencia, y gracias una vez por invitarme a este espacio, especialmente a través del doctor Palacio, que ahora está de coordinador, ¿no?, de todos los programas, pues que es quien normalmente me invita. Y bueno, saludo a la gente de la Z, que es mucha, ¿no? Mucha. Sí, bueno, padre, qué bueno otra vez, como le decía, tenerlo aquí. Vamos a compartir aquí la cabina con Roberto. Usted debe haber oído a Roberto Díaz, que además de estar aquí como la persona que representa la empresa, Roberto es psicólogo también. Y tenemos la fortuna de que él tiene sus condiciones de locutoril, pero además de que el conocimiento de psicólogo y sus dotes personales. Mire, padre, yo quiero leer algo a propósito del programa de hoy, que es: amar es cuidar y cuidarte. Y como estamos hablando de amor, quiero leerle este corto parrafito que dice quiérete, y dice: quiérete, respira, sé paciente y confía en la vida. Deja ir todo aquello que sabes que te hace daño. Suelta todas aquellas voces que te dicen que no te cuides y que la salud no es importante, porque sí lo es, al igual que tú. Yo quiero tomar esa frasecita, Roberto, como una motivación de lo que a mí me gustaría que sea el programa de hoy. ¿Qué te parece a ti eso de querernos y de cuidarnos y de no oír esas voces
que nos dicen que hagamos cosas que nos hacen daño. Yo diría que es sencillo referirnos a esto, Vicente, porque si somos creación de Dios, ¿verdad? A Dios no le gustaría ver que usted destruya lo que Él ha hecho en usted mismo. Por ejemplo, la Biblia habla mucho de que somos templo del Espíritu Santo. Imagínese usted que Dios le haya dado el regalo de la vida, la salud, y que usted tenga ese espíritu, que lo aprendí mucho con la doctora Annie Tolenar, una gran amiga ya fallecida. Ella hablaba mucho de esto, de este tipo de amor que uno debe tenerse a sí mismo y no tener un espíritu autodestructivo, podríamos decir. Y el padre señalaba algo muy importante ahorita acerca de la salud espiritual, la salud física. Yo creo que el ser humano debe manifestar siempre amor hacia sí mismo. Porque es casi imposible, si usted no se ama, decir que ama a otro. Sí. A propósito de que tú dices, Sigmund Freud, que nosotros decimos que es el padre de la psiquiatría, cuando él escribió su tesis, de lo primero que él habló fue de la libido. Él decía, la libido es ese instinto de vivir y de sentirse feliz con la plenitud. Pero en su época él vio la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y él vio cómo los seres humanos se destruían unos a otros. Y él dijo, al instinto libido debo agregarle otro instinto. Él agregó el thanatos. Que el thanatos, él dice, el ser humano trae el instinto de vivir y de conservarse, pero también trae el instinto de destrucción. Y el ser humano es capaz de hacerse daño a sí mismo, sí, y es capaz de hacerle daño a otro. A eso es a lo que tú te referías, Roberto, cuando te decía Ana, que fue mi amiga y compañera de entrenamiento, cuando yo comencé los procesos de entrenamiento para trabajar con personas en todas estas cosas. Entonces, los seres humanos traemos adentro una parte de nosotros que nos invita a hacernos y a hacer daño. Por eso es que tú ves que hay personas que beben en exceso, comen en exceso y están haciendo cosas para disfrutar, pero también a su vez esas cosas los destruyen a ellos y los llevan a destruir a otros. Entonces el ser humano tiene que vigilarse a sí mismo en su conducta autodestructiva. Por eso, qué bueno que tenemos hoy aquí a Pablo, que nos puede hablar de lo que representa ese día que se celebra hoy, que es el nacimiento de Jesús. Él hablaba de el verbo se hizo carne. Y hay que ver todo lo que representa. A veces yo me pongo a pensar, si realmente nosotros pudiéramos sentarnos a pensar lo que representa en la fecha que estamos celebrando y lo que representa el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se haya hecho un ser humano para venir a la tierra. Pero ¿de qué manera él vino a la tierra? Pero todo eso lo movió algo que usted dijo, el amor. Y yo quiero que sea el sacerdote Pablo, ¿verdad? Nombre bíblico, que nos diga qué nos enseña la Biblia, qué nos dice Dios en cuanto al cuidado a nosotros mismos, y también lo que planteó Vicente sobre esta fecha que significa nacimiento. Pues, adelante. Pues muchas gracias. Ha sido muy bonito oyéndolo a ustedes, porque inmediatamente voy a hacer un vínculo con el mandamiento fundamental del cristianismo, porque es curioso. Pero antes de hacerlo, déjenme decirles que Ana Tolenar fue que me preparó a mí para mi primera comunión. No, pero aquí estamos en familia. No, pero aquí estamos en familia, tres conocidos de sí. Ella me preparó para mi primera comunión. Mira, no sabía. Un gran ser humano. Como le decíamos, Annie Tolenar. Sí. Annie, sí. Y a sus hermanos. Yo era un niño, pero eso hace unos añitos ya, pero fue ella que me preparó. Por eso me emocionó oír su nombre. Qué bien, sí. Ella tenía una sección aquí en otra emisora de esta misma familia, que es Fidelity, en el matutino alternativo, sí, con doña Carmen. Sí, excelente. Adelante. Fue Annie, que quedó de feliz memoria para mí. Sí, sí. Me gusta el enfoque y la frase que han elegido para el programa de hoy. No,
Cuidarte a ti es cuidar al otro. Y podríamos voltearla la frase también. Cuidar al otro es cuidarme a mí. Y podríamos añadir otra cosa que después veremos más adelante en el programa. Es que cuidar al otro y cuidarme a mí también es cuidar el medio ambiente. Okay. Es decir, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si explica cómo, hay una frase que me encanta en esa encíclica, ¿no? Todo está conectado. Todo está conectado. Y a mí esa frase me ha iluminado tanto. Es muy sencilla. Yo creo que se entiende clarito, ¿no? Todo está conectado. Si usted se hace daño a usted, mire, aunque usted no lo crea, hay gente que lo quiere a usted. Sí. Y si usted sufre, usted está haciendo... O sea, si usted no se cuida a sí mismo, para volver a la frase del programa, ¿no? Usted no está cuidando al otro. Y aquí el ejemplo está clarísimo con el virus, ¿no? Es decir, ya se ponía el ejemplo en el otro segmento, ¿no? De los jóvenes que dicen, no, pero a mí no me da así, pero tú puedes ser un portador asintomático, como nos han enseñado las investigaciones. Ahora, dicho esto, entonces lo voy a ligar porque me pareció muy, muy pertinente y una linda coincidencia que lo que se ha elegido como lema para el programa de hoy es exactamente lo mismo que es el principal mandamiento que nos reveló Jesús, sobre todo con su vida más que con sus palabras. Es decir, con la manera en que vivió y la manera en que, según los que tenemos esta fe, Dios eligió entrar al mundo. Y ese mandamiento, que se resume en uno, según el mismo Jesús, es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo grande es que normalmente los que tenemos más participación en la iglesia y sobre todo las personas que les toca predicar o hablar, insisten mucho en el amor al prójimo. Sí. Pero se olvidan de que el mandamiento completo es como a ti mismo. Y por eso es que a mí me parece muy importante esta elección para este día de hoy. Hay una circularidad entre el amor al otro y el amor a uno. Y eso ustedes, los profesionales de la conducta, lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Inclusive, para ponernos con un ejemplo tal vez de una, sin entrar en tecnicidades, ¿no? Pero por poner un ejemplo también de conductas patológicas. Una persona que se haga mucho daño a sí mismo, lo que está mandando es un mensaje agresivo contra el otro. O sea, él no se quiere hacer daño. Es que cuando ya pierde control de su misma vida, por así decirlo, él acaba infligiéndose un daño ante la imposibilidad de hacer llegar su mensaje al otro. Entonces, lo que elige, como saben ustedes, los profesionales de la conducta, es un medio equivocado de mandar el mensaje. Por lo tanto, veamos la importancia y la profundidad del mandamiento y no olvidemos esta segunda parte, como a ti mismo. Es que está. Lo grande es que, yo no sé por qué, pero es curioso, nosotros, yo me incluyo en la lista, borramos eso. Ponemos el énfasis, vuelvo y repito, en la entrega al otro, que debe ser, pero se nos olvida que hay una circularidad. Ahora bien, y con esto pasamos tal vez para, no sé si para el diálogo también posterior con las personas que nos siguen. El tema es que nunca, y se van a reír con esto, nunca tenemos cursos, ni catequesis, ni formación de qué significa amarse a sí mismo. Porque normalmente nosotros lo que podemos confundir es el amor a sí mismo con el egoísmo o con el narcisismo. Y no se trata de eso. O sea, ¿cuál es el límite entre el amor a sí mismo y el narcisismo y el egoísmo? Bueno, el límite es difícil de trazar. Porque, como sabemos, hay muchas conductas que son inconscientes y uno no sabe bien y solamente al tiempo es que emerge el proceso complejo. Pero podemos por lo menos postular, lo mío en la filosofía, decir, mire, como quien dice, como punto de partida de trabajo es, aunque no sepamos bien cuál es la frontera, que no es lo mismo el amor a sí mismo que el egoísmo y el narcisismo.
Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque el amor a sí mismo del mandamiento, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo, sí. Vuelvo a mi palabrita, es circular. Él circula, es una dinámica del amor. Una dinámica del amor. Y a mí me parece que efectivamente esta pandemia lo está poniendo, o sea, lo muestra total de una manera evidente. ¿Usted considera que si las personas quizás pensaran un poquito en ese amor que usted está planteando hacia sí mismo, se cuidarían ellos y, como decía el doctor Vicente, procuraran ya también cuidar al otro? O sea, cuidándose a sí mismo ya estarían cuidando a los demás. Evidentemente, la respuesta es evidente que sí. Pero vuelvo y alerto, ¿no? Y yo no tengo la respuesta todavía, porque es una cosa que tengo años dándole vuelta. Yo me da un poco de risa decir lo que estoy diciendo, porque cuando lo digo, en el fondo me estoy predicando a mí mismo. Es decir, yo vengo de una tradición de iglesia comprometida, ligada a la teología de la liberación, etcétera, en que lo importante era la transformación social, la transformación de las estructuras, y eso sigue siendo importante. Que la injusticia, pero siempre era como una suerte de dedo acusador. El otro era el que estaba mal y uno estaba bien. Dice, no, el famoso oráculo de Delfos, no, conócete a ti mismo, o sea, entra en ti también, que tu compromiso va a ser más profundo y menos agresivo, palabra que para ustedes es muy importante, ¿no? El famoso comportamiento agresivo. Y uno puede ser radical, pero no agresivo. A mí me parece que esto es fundamental, y entonces la respuesta, Roberto, evidentemente, es que por ahí comienza. Y vuelvo y es que casi que vamos a repetir lo mismo, pero es que sí, la pandemia lo que nos ha hecho es caer en la cuenta de que cuidarnos es una tarea personal, familiar, social. Tenemos que aprender a hacer filas, tenemos que aprender a mantener limpios los espacios públicos. A ceder. Tenemos que aprender a ceder también, que sabemos que buena parte del lío del tránsito se debe a que no sabemos ceder educadamente, o sea, con ¿cómo diría yo? Con cortesía, que es una palabra que deberíamos recuperar. Sí. A mí me parece que la palabra cortesía hoy día nos vendría bien como parte de este cuidado a sí mismo. Entonces, la respuesta es evidente, sí. Es decir, este amor a sí mismo tiene un efecto sanitario. Tiene un efecto sanitario. Sí. Eso es así. Entonces coincidimos con una frase que decía este escritor Marcel Proust, de que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Claro. O sea, que el cambio debe comenzar por uno mismo. Eso es sumamente interesante. Así es. Cuando uno oye a Pablo, pone a uno a pensar y pone a uno también a hacerse más preguntas. Pablo, en su corta y brillante exposición, tocó un tema importantísimo, que es la diferencia entre amarse y ser egoísta, porque mucha gente siempre dice mucha gente piensa que el que se ama a sí mismo es un culto al yo, y mucha gente piensa que eso es egoísta. Pablo nos tocó ese tema, que es un tema para seguir hablando por ahí. Entonces nos trae esas inquietudes. Y otra cosa que decía Pablo es, pero bueno, ¿quién nos ha hablado del amor? ¿Quién nos ha trazado esos límites del amor? Y él también ahí vuelve y nos trae más interrogantes. Mientras yo oía a Pablo, yo pensaba, qué interesante es poner en una cabina a un cura y a un psiquiatra. Porque lo que está diciendo el cura, lo que está diciendo el cura, le trae al psiquiatra temas para exponerlo y preguntarlo. Pero yo me imagino que lo que está diciendo el psiquiatra, y en este caso el psicólogo con Roberto aquí, también le trae al cura temas para explicar eso en una dimensión espiritual. Por eso yo digo, hoy un cura y un psiquiatra en una cabina el día de Nochebuena. Entonces como que eso es para abrir una dimensión sobre lo que es la personalidad, los trastornos de la mente
versus lo emocional y lo psicológico y lo espiritual. Es una combinación que puede resultar provocativa e interesante. Y él hablaba acerca del narcisismo y todo esto. ¿Se puede relacionar con lo que ya decía la misma Biblia, de que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que se le ha dado? Claro, porque todas esas frases que son sobre todo de la parte de las cartas paulinas vienen de la filosofía helenística, vienen de los griegos, perdón, de los estoicos, de los epicúreos. Entonces esas listas que aparecen, que San Pablo aparece de vez en cuando se despide de las comunidades, son listas que existían, como diríamos hoy con otra palabra, como de buenas costumbres. Okay. Hoy tal vez tenemos que buscar otra manera de expresar esto. Yo decía hace un rato lo de la cortesía, ¿no? Sí. Pero San Pablo tiene normalmente, sobre todo hacia el final, cuando va despidiendo las cartas, trae estas listas. Y entre esas listas están esos consejos. Si hubiera sido dominicano, dice, fulano, no es para tanto. No es para tanto. Fulano, no te me subas tanto. Nosotros decimos, cógelo suave. Cógelo suave, fulano. Pero lo que él le dice a Timoteo. Cógelo suave, si hubiera sido San Pablo dominicano, dice así. Pero ¿sí? ¿Usted cree que quepa lo que él le dijo a Timoteo acá, de que Timoteo, ten cuidado de ti mismo? Sí, porque digo, cuando ese tipo de frases en San Pablo está siempre al principio, pero sobre todo al final. Y son consejos de sentido común. Pero volvemos al ¿cómo se llama? Entiendo yo, a lo que han elegido ustedes como tema del programa de hoy. Es decir, amar al otro es amarse a sí mismo y viceversa. Cuidarte a ti es cuidar al otro. Este es el gran tema, ¿no?, del programa de hoy. Entonces, a mí me parece que este tipo de consejos son, a ver, otra palabrita que se me ocurre ahora, son los pie de amigos que uno necesita para atinar con la conducta correcta, vamos a decir así. Entonces, vamos a poner un ejemplito muy sencillo. Vamos a poner el hablar. Fulano, los que tenemos más facilidad, porque somos más parranchines como yo. Fulano, aprende a callarte un poco y a escuchar más. Es un consejo sencillito. Evidentemente, no es callándome que yo voy a ser mejor persona. Pero si me callo, pongo mejores condiciones para mejorar mi relación con los demás y conmigo mismo. Entonces soy más meditativo si no hablo tanta caballabra. Sí, claro que sí, padre, porque el silencio también es un arma que manejan las personas sabias y las personas prudentes. Ustedes saben las cosas que a veces uno oye o que le dicen a uno, que guardar silencio puede ser más sabio que cualquier respuesta que tú le des, por brillante que sea respuesta. Sí. Cuando hablamos de técnicas asertivas, y hoy día se habla mucho de las técnicas asertivas, y hay toda una escuela, Roberto, tú conoces lo que se llama la escuela de asertividad en psicología, que cuando en los años 70, 80 por ahí, con Wayne Dyer, el de Tus Zonas Erróneas, y luego un grupo de autores comenzaron a hablar de la asertividad, de la psicología asertiva, que te decían, cuando digo no, me siento culpable, no diga sí cuando quiere decir no. Y por ahí vino toda una línea de literatura de crecimiento humano enfocada a ser asertivo, y parte de la asertividad a veces es guardar silencio. Y hay diferentes técnicas de asertividad que nosotros en los cursos de asertividad les enseñamos a la gente, y a veces uno dice, la mejor respuesta puede ser no actuar como si no entendiste lo que te dijeron, pero no porque no lo entendiste. Hacerse loco a veces. Tú lo oíste y tú sabes lo que te dijeron, pero no es sabio responderlo en esta manera, o evádelo, o cambia el tema, o trata de responder más adelante, o dile, en este momento no te puedo responder, te puedo responder más adelante. Todo eso tiene que ver con la asertividad que Pablo está planteando. Por eso, Roberto y Pablo, todo esto que hemos dicho aquí, me gustaría que lo conectáramos con la noche, con el día de Nochebuena. Sí, pero eso después de la pausa, y recuerde que tenemos un público ahí que está pues presionando ya para hacerle preguntas a Pablo. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z.